El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico, con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por sintonizar una vez más Hora de Estudio Bíblico. Espero que estos mensajes realmente sean de edificación para sus vidas. Estamos desarrollando una larga serie de estudios en la epístola de Pablo a los Romanos. Así que tome un bolígrafo, una lapicera, un anotador, abra su Biblia allí en Romanos y comenzando vamos a orar a Dios. Amado Padre, antes de introducirnos en tu palabra, acudimos a ti buscando tu guía y dirección. Nos damos cuenta de la responsabilidad solemne que tenemos al intentar exponer tu palabra. Solo tenemos un deseo, Señor, y es el de expresar el significado de lo que tu santa palabra dice. Y dejamos los resultados y frutos en tus manos. Te agradecemos por el poder de tu palabra y por el Espíritu Santo, que es nuestro mejor maestro. Te pedimos que tu palabra traiga bendición, edificación y salvación a donde se necesite. Te pedimos que tú edifiques los abuelos en la fe, las amas de casa, los jóvenes, los niños que nos están escuchando. Te pedimos nos hables entonces en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, estamos allí en Romanos capítulo 1, versículo 17. Esperaba terminar con la introducción en el programa anterior, pero se nos terminó el tiempo. El versículo 17 concluye la introducción de Pablo a los romanos. La introducción es Romanos 1, desde versículo 1 al 17. Es a mi juicio la introducción. Les repito, Romanos 1, 1 al 17. Hemos visto a Pablo y el tema en los versículos 14 al 17, y ese tema en Romanos es el Evangelio. Hemos visto que aparece 4 veces en el capítulo 1, en el versículo 1, en el 9, en el 15 y en el 16. Me refiero a la palabra Evangelio. Vimos que el Evangelio es una revelación sobrenatural. Era algo que Dios le había dado a Pablo por revelación. No se trataba de una teoría desarrollada por hombres, tampoco se trataba de una filosofía humana. Pablo no lo había aprendido de hombres, sino que le había sido dado por Dios. A propósito, descubrimos qué era el Evangelio para Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Usted puede y debe leer allí esos versículos. Ahora, aquí en Romanos 1:14, Pablo dice que el Evangelio le trajo una responsabilidad solemne y enorme. Y luego dice, soy deudor. Pablo se sentía deudor de la gente. En el versículo 15 vemos que él estaba presto, listo. Y en el versículo 16 hemos visto cuál era el remedio, No me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo. Es poder de Dios para salvación. Y aquí tenemos el único remedio para las almas perdidas, la única salvación. Cualquier persona que ha experimentado el remedio salvador del Evangelio de Cristo no tiene por qué estar avergonzado o desilusionado. Tenemos toda la razón del mundo para estar orgullosos. Yo estoy orgulloso del Evangelio, mi amigo. ¿Y usted? Ahora bien, llegamos, como les decía, a Romanos 1:17. El tema de la epístola es el Evangelio, es el gran tema. Pero, mi amigo, lo que el Evangelio involucra puede expandirse por la epístola entera. Se desarrolla por la epístola entera. Pero si tuviéramos que elegir un versículo en toda la epístola a los romanos, ese versículo sería capítulo 1, versículo 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
Mis amigos, aquí en el versículo 17 se encuentra el fundamento en el cual la epístola reposa. La justicia soberana de Dios está disponible para los pecadores. ¿Sabe una cosa? Solo el Evangelio revela esa justicia de Dios. En ninguna otra religión del mundo va a haber que se revele la justicia de Dios. Esa justicia no se puede alcanzar por obras, solo es por la fe. El Evangelio apela a la fe de la persona, jamás apelará a las obras, y eso lo vemos con bastante frecuencia en la palabra de Dios. Ahora, mi amigo, esa frase, el justo por la fe vivirá, viene del Antiguo Testamento. Fíjese que en el versículo 17 Pablo dijo, escrito está. El apóstol Pablo se refería al Antiguo Testamento en varias ocasiones y por lo general lo hizo diciendo, escrito está. Ahora, ¿en qué parte del Antiguo Testamento encontramos esa expresión? El justo por la fe vivirá. Bueno, está en el libro de Habacuc, capítulo 2 y versículo 4. Y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, cita ese versículo, como les decía, Habacuc 2:4. Vemos que Pablo era un buen predicador, un buen enseñador también. Marca el tema, el Evangelio, y luego la cita, como está escrito. Cada predicador debería sacar su información de la Escritura. Todo aquel que saca el material para su sermón de la Biblia está en lo correcto. Ahora, es posible que uno saque un versículo y al final no diga nada. Muchos dan 3 puntos, un poema, un par de historias, ilustraciones y terminan el sermón. Mi amigo, cada predicación debe ser una exposición y una explicación de las Escrituras, ya sea un sermón textual, biográfico, doctrinal, o sea que el predicador esté enseñando un libro de la Biblia, debe explicarlo. Es nuestra responsabilidad, debemos exponer el pasaje bíblico. Pablo estaba tomando un versículo del Antiguo Testamento, Habacuc 2:4. El justo por la fe vivirá. Ahora, creo que todo el libro de Romanos se basa en esta premisa del Antiguo Testamento. Y no es un fragmento muy largo. Dice, el justo por la fe vivirá. En la antigüedad, Job, en su congoja, expresó la inquietud de todo corazón al decir, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Lo leemos en Job 9:2. Ese es y ha sido el problema que siempre enfrentó la humanidad. ¿Cómo podemos justificarnos delante de Dios? Es importante cumplir con los demás ciudadanos, ser justo con los demás, con la ley, con mi familia, pero mis amigos, es mucho más importante que un individuo sea justificado ante Dios, que la persona llegue a estar bien con Dios. Y la razón por la cual no estamos bien con los demás es porque el hombre no está bien con Dios. La pregunta de Job trascendió los siglos y llegó a nosotros. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? El justo, el justo. El justo por la fe vivirá. La segunda palabra que observamos es la palabra vivirá. Ahora, ¿qué no daría el hombre por su vida? ¿Y cuán terrible es no tener vida? Job habló de esto en Job 14:14. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Ahora, las 3 palabras juntas, el justo vivirá, no se pueden separar en realidad. La justicia y la vida van de la mano y son inseparables. Dios es santo y vive para siempre. Un hombre que no es justo no puede vivir. La paga del pecado es la muerte. El alma que pecare, esa morirá, dijo Dios. Y después en esta misma epístola dice, no hay justo ni aun uno. Pero de haber un hombre en el mundo que sea justo, ese hombre no moriría. Tendría vida eterna. El justo vivirá. Cuando un intérprete de la ley se acercó al Señor Jesús, le preguntó qué debía hacer para tener vida eterna, y Jesús le preguntó qué decía la ley, qué debía hacer. Y él le respondió al Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor volteó y le respondió, bien has respondido, bien has dicho, haz eso y vivirás. Bueno, el hombre podía hacer esto y tendría vida, pero desde ya,
Ninguno lo hizo, nadie lo puede hacer. La justicia y la vida van juntas, pero el problema es cómo obtenerlas. Ahora, inmediatamente fíjese en por la fe. El justo vivirá por la fe. Y ese es el camino a la vida, el camino a la justicia. La fe y el libro de Romanos, de principio a fin, son simplemente una expansión de esta pequeña frase. Estas 6 palabras contienen 4 de las más grandes verdades que jamás se hayan presentado a la humanidad. Mire, la primera verdad en este texto es el requerimiento de justicia. La palabra justo aparece 91 veces en el libro de Romanos. La justicia está presente en todo el libro y podemos ver 4 divisiones que salen de esa idea. La justicia es necesaria, la justicia es provista por Dios. La segunda verdad tiene que ver con la fuente de la vida. Capítulo 1, Pablo termina de hablar del mundo pagano y dice que ellos son dignos de muerte. Capítulo 6, versículo 23 dice, la paga del pecado es muerte. Capítulo 11, versículo 15 dice, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y capítulo 12, versículo 1 habla de un sacrificio vivo. El justo por la fe vivirá. Bueno, Romanos 1:17 es un gran versículo. Y como les decía, concluye la introducción a la epístola. El hombre debe abandonar su justicia propia, su justicia sucia, si quiere tener la justicia de Dios. Fíjese lo que dice el versículo. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela, se muestra, se manifiesta. Isaías 64:6 dice, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Entonces, nuestras buenas obras, nuestra justicia, nuestra pretensión son como un trapo sucio ante los ojos de Dios. En Romanos capítulo 10, versículos 3 y 4, Pablo deja en claro que una de las razones por las que Israel sigue estando a un lado y no tiene la bendición de Dios es porque no aceptaron la justicia de Dios. Romanos 10:3 dice, ignorando la justicia de Dios, procuraron establecer la suya propia y no se sujetaron a la justicia de Dios. ¿Se da cuenta? La justicia propia es una abominación para Dios. La justicia propia del ser humano es inaceptable ante Dios. Nosotros necesitamos la justicia del Señor Jesucristo. Ahora la justicia de Dios se revela a los hombres de manera progresiva, por medio de la fe. La Escritura dice de fe en fe. En el caso de Pablo, la justicia de Dios se le reveló por la fe de Esteban, allá en Hechos 7. Pablo había sido testigo del martirio de Esteban y vio su fe. Y las palabras de Esteban al morir por la causa de Cristo fueron, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y Pablo, después de haber visto esa muestra de la justicia divina, creyó. En el capítulo 9, la muerte sacrificial de Esteban y su buen testimonio impactaron a Pablo y le demostraron que necesitaba un Salvador. Así que de la fe de Esteban a la fe de Pablo se transmitió este evangelio de justicia. Y así es que continúa hasta el presente. Déjeme contarle que Lehmann Strauss escuchó el evangelio por medio de su esposa, cuando eran jovencitos. Aquella muchachita jovencita le trajo el evangelio, le guió a Cristo, de la fe de ella a la fe de Lehmann Strauss. Y espero que a través de los años haya pasado el mensaje a otros, el mensaje de cómo obtener la justicia de Dios. Así que el mensaje pasa de una persona a otra, y aún de un idioma a otro, de una nacionalidad a otra, y de una cultura a otra. Y creo que debemos preguntarnos, ¿qué parte tengo yo en ese proceso de esparcir el Evangelio? ¿Están escuchando otros de mi fe? Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, y después dijo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Pero al concluir con el versículo 17, Romanos 1:17, el final de la introducción de la epístola,
Me gustaría decir que todo el poder de Roma no alcanzó para que Pablo se avergonzara del Evangelio. La sabiduría griega no logró que Pablo se callara y se avergonzara. La tradición judía no logró que Pablo se avergonzara del Evangelio. La gloria inherente del Evangelio de Cristo hace que éste sea digno de ser predicado a todos los hombres, sea donde fuere. Este es el tema de Pablo y vale la pena seguir pasándolo y proclamándolo. Ahora bien, llegando al versículo 18, comenzamos la sección mayor de la epístola de Pablo a los romanos. Miren, los primeros 17 versículos fueron una introducción, pero desde capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3 y versículo 20, tenemos una sección de la carta que le podemos llamar la condenación. Piense en esa palabra. Y en sus notas coloque condenación. Capítulo 1, 18 al capítulo 3, versículo 20. Condenación. Para hacerlo bien breve. Para comenzar vamos a traer un interrogante. ¿Por qué los paganos están perdidos? La pregunta es ¿por qué? Ahora, muchas veces la gente se pregunta otra cosa. Preguntan, ¿están perdidos? Claro que sí. Pablo comienza esta sección a los romanos diciendo que sí. Y la pregunta entonces es, ¿por qué? La condición espiritual de los paganos ha sido un tema controversial por siglos. Algunos creyentes tienen ideas erradas al respecto, y parece que con el correr del tiempo, menos personas creen que los impíos están perdidos y necesitan escuchar el Evangelio de Cristo. Están aquellos que dicen que Dios jamás dejaría que una cantidad tan grande de personas pereciera. Otros dicen que el amor de Dios va a dar un escape o que los que no escucharon el Evangelio en esta vida tendrán una nueva oportunidad en otro momento o en la próxima vida. Si las personas supieran el claro significado de lo que la Biblia enseña, esos conceptos erróneos no existirían. En primer lugar vamos a considerar el término pagano. La idea que la gente tiene de esa palabra es que se trata de personas salvajes entregadas a las idolatrías de sus tribus. Ahora, es verdad que las tribus salvajes son paganas, pero hay una inmensa cantidad de paganos caminando por las modernas calles de las grandes ciudades del mundo. En el griego se trata de la palabra etnos. Esa palabra aparece muchas veces en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento y se traduce naciones, gentiles, personas paganas que no pertenecen al pueblo de Dios. Un gentil es una persona que ni es judía ni es cristiana. Es gentil, es decir, forma parte de toda esa gente que no es ni judía ni cristiana. A propósito, 1 Corintios 10:32 dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Esos son los tres grupos en que Dios ve separada o dividida la humanidad. Ahora, mi amigo, si usted se jacta de ser un gentil, en realidad se está jactando de ser un pagano. Mi amigo oyente, si usted ha nacido de nuevo, hablando en términos bíblicos, no es ni judío ni tampoco es gentil, sino que ahora es cristiano, hijo de Dios y miembro de la iglesia de Dios. Aquí en 1 Corintios 10:32 tenemos la división bíblica de la raza humana. Entonces, ser gentil es lo mismo que ser pagano y ser impío. Formar parte de las naciones, es decir, la persona que es así no pertenece a Israel ni tampoco pertenece a la iglesia de Dios. Ahora vamos a leer Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela, se manifiesta. Mis amigos, ¿qué concepto? ¿Qué concepto? En el versículo 17 vimos la justicia de Dios se revela. Pero aquí en el versículo 18, fíjese, Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo. Y por favor preste atención, Pablo habla acerca de algo que se conoce. No pase por alto eso, la gente lo sabe.
Y fíjese en el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pablo les estaba diciendo a los gentiles que se puede conocer a Dios. Hay algo de Dios que puede ser conocido por la gente común. Que Dios proveyó para los gentiles es algo que no podemos negar. Las naciones gentiles no tenían la revelación escrita, la palabra de Dios. Por ejemplo, no tenían la ley de Moisés. La ley escrita fue dada solamente a Israel por medio de Moisés. ¿Sabe? Sin embargo, Dios no dejó al resto de la humanidad en las tinieblas. Dios le dejó un legado de comprensión a los gentiles, la habilidad de conocer a Dios. Y esa habilidad de conocer a Dios y de comprenderle es un legado de Dios a todas las naciones. Ahora bien, todos los estudiantes de la Biblia estarán de acuerdo con que Dios es incomprensible y está más allá de lo que podemos entender. Claro, jamás vamos a conocerle por completo en esta vida. Pero Dios puede ser conocido y comprendido en un sentido limitado por todas las personas, tanto si usted cree en la Biblia como si no cree. El Nuevo Testamento refleja ambas ideas. En Juan 17:3 el Señor dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Nuestro Señor Jesucristo en su oración intercesora dijo eso. Ahora, Cristo no hubiera dicho eso si Dios es imposible de conocer, o fuese imposible de conocer. Si bien no podemos tener un conocimiento pleno, perfecto y exhaustivo de Dios, el hombre puede conocer a Dios y el hombre va a rendir cuentas por ese conocimiento. Ahora bien, el versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo que de Dios se conoce, y esto va más allá de la Escritura. El conocimiento de Dios por el cual el hombre es responsable y rendirá cuentas ante Dios está en la naturaleza de cada uno. Ahora sabe, personas de toda nación conocieron a Dios en una oportunidad, pero dejaron ese conocimiento de lado en forma deliberada. En el versículo 28 de este capítulo 1, creo que Pablo lo deja bien en claro. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y Pablo está hablando del mundo antiguo, del mundo pagano. Ellos conocieron algo de Dios, lo vamos a ver enseguida. Si bien era limitado, ellos tenían cierto conocimiento de Dios, pero lo descartaron. Y esa luz que tenían se hizo tinieblas. ¡Oh, qué tragedia que es tener luz y apartarse de ella! Aquí dice, lo que de Dios se conoce. Ahora fíjese bien en el versículo 19, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Aquí el apóstol nos recuerda que ese conocimiento se les manifestó y se nos manifestó. Ahora, ¿qué le da al hombre el conocimiento o ese conocimiento de Dios? Bueno, Pablo nos habla de eso en el capítulo 2, versículos 14 y 15. Por favor, vayan su Biblia allí. Romanos 2, 14. Dice, porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. ¿Lo leyó? Su conciencia. Aquí tenemos el legado de comprensión y la luz de la conciencia. Pablo dice que los gentiles, los paganos, los incrédulos, si bien no tenían la documentación escrita revelada a Moisés, tenían una ley en sus corazones. ¿Y cuál es esa ley en sus corazones? Su conciencia. La palabra conciencia, mi amigo, significa con conocimiento, conciencia. Después de la caída, el hombre obtuvo esa conciencia. Y esa conciencia es la facultad interna de discernir entre el bien y el mal. Cuando el hombre persiste e insiste en hacer algo en contra de su conciencia, pasa a ser como los que describe Pablo en 1 Timoteo 4:2.
tienen cauterizada la conciencia, ya no tienen sensibilidad. Muchos gentiles están actuando deliberadamente contra sus conciencias. Hubo un tiempo en el cual se horrorizaban de haber mentido, por ejemplo, pero ahora pueden hacerlo sin pestañear. Perdieron toda sensibilidad, de lo cual también leemos en Efesios 4:19. Perdieron esa sensibilidad, endurecieron sus conciencias. Mi amigo, hago una pausa y le pregunto para que se pregunte, ¿es usted todavía sensible al mal hablar, a los malos pensamientos, al mal comportamiento? Si no es sensible, cuidado, usted está en problemas. No rechace esa luz de la conciencia. Mire que es muy fácil hacerlo. Yo recuerdo cuando era niño, dije la primera mentira de la que tengo conciencia o memoria, y yo tenía unos pocos años de edad. Y mi conciencia me tenía mal, estaba acusándome. Esa noche me costó dormir, pensé que me iba a morir. Nunca había tenido una experiencia así. Era la primera mentira que dije a sabiendas, teniendo pocos años de edad. Cuando dije la segunda mentira, no me dolió tanto. Y ya la tercera, me dolió menos. Y mire, después de eso ya podía mentir sin sentir ningún peso de conciencia. Yo era un niño, no tenía al Señor. ¿Qué había sucedido? La primera vez que mentí, mi conciencia quedó obsesionada, cargada. Tendría que haber confesado esa mentira y haber dicho, por la gracia de Dios no lo voy a hacer de nuevo. Pero yo no hice eso. Me fui endureciendo, perdiendo sensibilidad. Mi conciencia se cauterizó y pasé a mentir con bastante facilidad. Mi amigo, no rechace la luz de la conciencia de la misma manera. Dios nos habla por medio de la conciencia. Pero avanzando al siguiente versículo, entendemos que Dios nos habla a través de la creación, lo que Él hizo. En el versículo 20 tenemos la luz de la creación. ¿Sabe? Este concepto no es un invento de Pablo. Siglos antes que Pablo viviera, David testificó que Dios se revela a través de la creación. Leemos en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Miren, la creación que rodeó a Adán y Eva y que aún nos rodea a nosotros es un recordatorio del poder eterno del Creador. El poder de Dios se muestra en la creación y ese conocimiento llevó a los hombres antes del diluvio a adorar a Dios, según leemos en Génesis 4:26, y así tendría que haber sido siempre. Entonces hay dos cosas que el hombre puede conocer. Primero, el poder eterno de Dios y luego su deidad. Primero, el poder eterno de Dios, el cual puede verse en la creación. Se trata de una muestra de su omnipotencia y su inmutabilidad. Dos atributos esenciales de la deidad. Y después, la naturaleza invisible de Dios, con sus distintas cualidades y características, se hizo visible por medio de las cosas que Él ha hecho. Una paradoja extraña, ¿verdad? Lo invisible se hizo visible. Pero si se pone a pensar, el carácter del hombre también se hace evidente por medio de sus acciones. Podemos concluir entonces que Dios creó al mundo visible, según leemos en Génesis 1, y podemos ver su deidad, su poder, por medio de las cosas hechas. Creo que podemos concluir que Dios mostró su deidad por medio de lo que hoy llamamos naturaleza, su creación. Además, recuerde lo de la conciencia. Tenemos la conciencia y la luz de la creación. Dios es claramente conocido por medio de las cosas hechas mirando hacia afuera, y podemos saber de Él por medio de la conciencia cuando tenemos esa sensibilidad interior todavía no cauterizada. Así que la conciencia y la luz de la creación, Dios les dio a los gentiles, a los incrédulos, a los paganos que nunca recibieron la ley de Moisés, les dio estos medios para conocerle y no tienen excusa. ¿Están perdidos? Sí, están perdidos.
Pero para ellos y para todos hay esperanza en el Evangelio de Cristo. Hay esperanza, la buena noticia de Cristo el Señor, el Salvador. Ese es el principio y el desarrollo, el enfoque de la epístola de Pablo a los romanos. El desarrollo del Evangelio de Dios. Bueno, mis amigos, mediten estas cosas. Por favor, lea en su casa Romanos capítulo 1. Vamos a continuar con esto en nuestro próximo programa, si Dios quiere. Hasta entonces, muchas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.